Continuamos en Visión del Líder y hoy tenemos un tema que se ajusta a la coyuntura. Como saben, cada vez más venezolanos están huyendo de su país, de Venezuela, precisamente de un gobierno dictatorial. Y el tema de hoy es líderes dictatoriales. Y para hablar de ese tema está con nosotros el doctor Tomás Barreto, quien es coordinador académico de la Universidad CICE y además tiene un doctorado en educación. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo acá. Gracias, Carla. Muy buenas noches. A ver, un tema que se ajusta a la coyuntura, precisamente porque a lo largo de la historia hemos visto distintos líderes dictatoriales. Hay, como usted en anteriores ediciones de Visión del Líder nos contaba, ¿no?, las diferentes clases de liderazgo que existen, pero hay uno que es el terror, ¿no?, que han sido funestos en la historia. Estamos hablando de Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no?, Mao Zedong, y ahora tenemos Nicolás Maduro. El señor Nicolás Maduro, heredero del comandante Hugo Chávez. Pero profundizamos un poquito. Fíjate, las dictaduras del siglo XXI, la única que sobrevive es la de Cuba, con los hermanos Castro. Claro, y ahora han sucedido, ¿no? Hay un nuevo, pero sí, lo que ha dicho el presidente, ¿no?, de Cuba es que se va a mantener el tono. Se va a mantener el tono, y es más, ellos están manipulando, y hoy podemos ver a Nicaragua, a Bolivia y al mismo Venezuela. Todo es digitado desde La Habana, desde Cuba. Ellos colocan a las personas, ellos trazan sus planes estratégicos de desarrollo, pero con fines de mantenerse. Un dictador es una persona que no piensa dejar el poder, que no quiere cambiar el statu quo, quiere mantenerlo permanentemente. Vemos el año 59 cuando asume Castro el poder en Cuba, y en 3 años más establece relaciones con Rusia y apoya a que en su país sea una base de misiles nucleares, que era prácticamente el patio posterior de Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy pone el grito en el cielo y prácticamente el mundo estaba en vilo. Casi hay un enfrentamiento nuclear. Felizmente los líderes en aquella época tuvieron conciencia de no destruir el mundo y no se sucedió. Rusia retiró los misiles y obviamente, pero se mantuvo ese poder de Fidel Castro dentro de Cuba. Sabemos que hubo el bloqueo económico, más de 50 años, pero en su afán de crecer, como te comenté, ya está, ¿no?, empezó Nicolás Maduro, previamente estaba el comandante Chávez, luego también trató de captar a Perú en las elecciones con Ollanta Humala. Ollanta Humala empezó y en su primer año es donde fallece Hugo Chávez. Si no, la historia en el Perú hubiera sido otra. Hubiésemos sido manipulados por Venezuela. Pero en realidad, en el primer gobierno, cuando Ollanta Humala empieza su candidatura, tiene un discurso mucho más de izquierda, ¿no?, mucho más revolucionario. Sin embargo, no consiguió calar en toda la gente porque se dividió, no ganó las elecciones, tuvo que cambiar el tono para recién ganarlas. Entonces, Perú, al menos, de acuerdo a las evidencias que se han dado, ha demostrado que no está cercano a un régimen de izquierda total, ¿no?, como era lo que se quería proponer, ¿no?, como lo que impulsaba Ollanta Humala en un primer momento. Pero en el tema de Venezuela, curiosamente, estas personas que han terminado por enquistarse en el poder es gente, al menos en el tema de Venezuela o como Fidel Castro, por ejemplo, era gente que quería hacer la revolución, que acusaba de dictadores a otros, a los que estaban en el poder, y sin embargo ellos terminaron aferrándose con uñas y dientes al poder, ¿no?, a costa de la gente que decían defender. Y ahora ya no es la toma de poder con las armas, sino de una manera sutil. Ahora tratan de enquistarse en los poderes del Estado, básicamente, ¿no?, en el sistema judicial, en el poder legislativo, en las instituciones administrativas del país y en los puestos claves. Entran las personas y se mantiene la dictadura. Entonces,
de alguna manera ya se tiene que trazar otra estrategia para, digamos, derrocar este tipo de dictadores, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos que los definen? Si bien es cierto, son inflexibles, les gusta tener el poder, pero ¿qué otros rasgos los identifican? Mira, un dictador prácticamente es una persona carismática, tiene mucha capacidad de empatía o de interactuar con el pueblo. Otra característica para tener el poder, busca un chivo expiatorio. Veamos, por ejemplo, cómo en la Guerra de las Malvinas, Argentina estaba en una crisis terrible, utilizaron el tema del Mundial de Fútbol del 82, inmediatamente después el ejército toma las Islas Falkland o Malvinas, y es donde Inglaterra, con la primera ministra Margaret Thatcher, ¿no?, reacciona, manda sus fuerzas, hay una guerra, digamos, desigual. Totalmente y Argentina desigual. Queda destruida, claro, y empeorando su crisis, ¿no? Incluso mucha gente que fue todavía a luchar, no sabía ni por qué lo estaba haciendo. Así es, fueron jóvenes conscriptos, 18 años o menos, mal equipados, contra una potencia que venía con las mejores armas, con los mejores implementos y pertrechos de guerra, y donde no se llegó a nada, ¿no? Si vemos el lado de Chile, tiene muchos adeptos, pero también muchos contrarios. El expresidente Pinochet, el general Pinochet, de alguna manera, muchos desde un punto de vista dicen Pinochet limpió a está Chile. Dividido todavía Sí, en Chile. Muy dividido hasta hoy en día. Existió en los 70, donde la mayor parte de los países de Sudamérica, el Plan Cóndor. Era un plan de inteligencia digitado desde Estados Unidos por el consejero, el presidente norteamericano. Este señor se llamaba Kissinger, Henry Kissinger, y que hacía que los principales países de Sudamérica, básicamente Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, reaccionen con las armas ante cualquier intento, como lo hizo Cuba. Ya no querían que pase otra vez lo que pasó con Cuba, ¿no?, donde un revolucionario asume el poder con la mentalidad política del bloque de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquella época, ¿no? Entonces, ese plan Cóndor se expande por toda Sudamérica y obviamente van contra los derechos humanos, hay miles de muertos. Hasta hoy existe, por ejemplo, en Argentina, la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, donde se iban y reclamaban en silencio, con sus pañuelos blancos en la cabeza. Habían desaparecido sus hijos, sus nietos, sus hermanos. En Argentina, en Chile, algo parecido. El expresidente Pinochet es detenido en Inglaterra cuando va a hacerse un tratamiento ya con una edad muy avanzada, y un juez, Baltasar Garzón, español, le tenía como 200 querellas, ¿no?, contra los derechos humanos. Y al final, casi al término de su vida, el señor Pinochet asume, dice: sí, yo fui culpable, ¿y qué? Pero como ya era un señor que ya culminaba su etapa de vida prácticamente, a la semana murió. Pero Chile, hasta hoy, como tú dices, hay mucha división. Y lo que sucedió en el Perú en el caso de Alberto Fujimori, porque hay una discrepancia. Hay gente que dice que fue un gobierno autoritario porque hubo elecciones. Si bien es cierto, manipuló o no manipuló, en realidad se enquistó en diferentes aparatos del Estado importantes, ¿no? Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, disolvió el Congreso, ¿no? Tenía el poder concentrado en él, pero como hubo elecciones, entonces es un gobierno autoritario, más no dictatorial. Entonces ahí habría que hacer la diferencia del caso. Ciertas diferencias. No olvidemos que, si bien es cierto, tenemos la idea, los dictadores siempre han sido uniformados, militares, pero no siempre. También han habido dictadores civiles, sea cualesquiera su profesión. Fujimori entró por las urnas, entró democráticamente, pero en 92 sabemos que dio el autogolpe. Y de una manera impactante, más del 50% de la población peruana aplaudió eso, ¿no? Por el desorden que había en el Congreso. Se podría decir que hubo dos fases, una fase en la que fue un gobierno autoritario y luego pasó a ser un dictador. Claro. Al cambiar la Constitución para tener esa reelección, ¿no?, que él quería
vitalicia, si fuera posible, ¿no? Es otro factor común de los dictadores. Las constituciones están diseñadas, ¿no?, para dar paso a un siguiente. Pero, sin embargo, todo dictador que llega al poder trata de mantenerse. Lo primero que hace, pues, es el cambio de la Carta Magna. Vemos en el contexto económico, desde Washington hasta Barack Obama, en los 250 años de vida republicana de los Estados Unidos de Norteamérica, su patrimonio de todos esos presidentes en 250 años es un aproximado de 3.000 millones de dólares. Si vemos los dictadores solamente de 3 países del África, su patrimonio de estos 3 señores es más de 56.000 millones de dólares, en un dato. Entonces vemos cómo se mantienen y por qué están en ese poder. Es algo totalmente desestabilizante, increíble, saber que un país, por ejemplo, veamos Sierra Leona, veamos Nueva Guinea, países donde los servicios básicos no existen, Exacto. donde la carencia es absoluta, pero se mantienen en el poder. Por parte de las Naciones Unidas hay a veces acciones para hacerlos razonar, apoyo con víveres, con inyecciones financieras, pero el dictador jamás va a cambiar su forma de pensar. Él piensa perpetuarse. En Exacto. cualquier parte del mundo, África, vemos en nuestro país, cuando pasó con el tema de Fujimori, como lo mencionaste, felizmente no fue tan drástico en la época de las 2 fases del presidente Velasco Alvarado, ¿no? La primera fase, del 63 al 68, cuando toma el poder, y del 68 al 75, cuando es derrocado y asume el presidente Bermúdez, Exacto. otro general, pero él ya da pase nuevamente al ámbito civil y a la democracia, ¿no? Entonces, dicen que la historia es cíclica y hay ejemplos de ello, ¿no? Que la historia se repite. Entonces, a la luz de los hechos, ¿es posible, al menos hablando aquí en nuestro país, que vuelva a suceder lo mismo? Es decir, usted ve en el plano político personas que tienen ese tamiz de poder ser un líder dictatorial. sí, fíjate, tenemos ya ahorita el ejemplo pragmático del partido de la señora Fujimori. Su partido tiene copado el Congreso. Prácticamente no hace ni deja hacer. Entonces es una especie de dictadora, digamos, ¿no? ¿Podría Ella ser mueve. mucho una dictadora, digamos, más extrema que su padre? Yo creo que el extremismo no nació del mismo Fujimori. Te confieso, en su primera postulación del ingeniero, yo voté por él. En la subsiguiente ya no. Fujimori, a mi modo de pensar, y me he ilustrado y conversando con personas muy cercanas a ellos, Fujimori fue manipulado por Vladimiro Montesinos, que es un señor preparado para eso, ¿no? Es un señor, un capitán retirado del ejército, especialista en inteligencia, especialista en manipulación de las personas. A cada persona que trabajaba con él, valga la redundancia, le hacía un perfil de inteligencia donde se buscan básicamente, a la persona que hacía las inteligencias se le busca sus debilidades. Sus fortalezas no nos interesan, sino sus debilidades. A ver dónde atacar. Vemos qué contraproducente es cuando sale en una entrevista Fujimori y Montesinos, y los dos salen exactamente, perfectamente con el mismo terno. O simplemente tal vez fue una persona que ingresó y se dejó embriagar por el poder, como suele pasar casi siempre, ¿no? Hay gente que llega, ofrece algo y de pronto está en el poder y termina cambiándolo, y hemos sido nosotros testigos de ello, ¿no? Y parece que la historia continúa de esa manera. Exacto, y depende de nosotros repasar la historia para no cometer los mismos errores. Vienen las elecciones municipales y regionales, ese podría ser un buen examen, ¿no? Para nosotros evaluar y ser conscientes, señores. Mucha de la gente que está postulando es gente que ya ha ejercido algún cargo público. Lo que usted tiene que hacer es repasar y darse cuenta si efectivamente esa persona cumplió, qué expectativas dejó y qué quedó pendiente. Así es que ojo con ello, no se deje engañar, porque su voto es importante y no solamente eso, es decisivo también. Bueno, ahora nos vamos me dice que me gana el tiempo, ya nos ha ganado el tiempo.
Ha sido un gusto, doctor, tenerlo aquí. El Gracias, tema Carla. Gracias. nos ha quedado corto, seguramente habrá una segunda parte porque la historia está plagada de dictadores y falta ahondar mucho más en ellos. Ha sido el doctor Tomás Barreto, quien es coordinador académico de la Universidad CICE, y esto ha sido, como todos los viernes, nuestro bloque Visión de Líder.